Y que nos hable sobre nuestra telenovela. ¿Cómo le va a hacer? Buen día. Víspera. Deja mirar la cara. ¿Por qué? Parece que Omar Oki por la cara que se trae ya empezó a brindar anoche, ¿eh? Amalicía ya voy don Julio. El fin de Amalicía semana. ya voy del lugar. Alice, Este no es una iglesia. ¿qué pasó? La iglesia que él va, don Julio, no. Verdad. Bueno, No, Omar. yo siempre me voy A ahora. ver, vos sabés que estuve tan ajetreado, recordarme qué pasó durante esta semana, o al menos ayer en el Y privilegio. ya estamos en los últimos capítulos. Yo Sí. creo que para la próxima semana ya vamos a tener un final espectacular, ¿verdad? Como siempre seguimos nosotros con el privilegio de amar. Tenemos un avance anterior. Sí. Te cuento de que entraron en la casa de Vivian y quisieron violarla. Y hubo un muerto. Nosotros tenemos, por supuesto, el capítulo anterior del lunes. Y también, ¿qué pasa? Llega el momento de que se va a casar nuestra protagonista. ¿Vos decís que se va a casar o no? Cristina, ¿se va a casar con Alonso o no? ¿Qué pensás vos? La verdad que esa parte yo no había... ¿Ya no te acordás más? Ya no me acuerdo. Bueno, tenemos el capítulo anterior. Acá lo tenés, fíjate. ¡Alonso! ¡Ya vamos a largarnos de aquí! ¡Pero de volada! Seguro con tanto balazo no tarda en llegar la policía. Sí, ya nos vamos. Pero primero tengo que acabar con estos dos también. ¡No! quiero que sus hijos ni ¡No! papeles. Ahora no le haces nada. Primero me matas a mí. ¡Ya no te metas en más problemas! ¡Y vamos a largarnos! ¡De volada! Lo salvó la campana, ¿eh? ¡Qué suerte tienen! Se me hace que no se bañan, cochinos. Es lo que te dicte tu corazón. Busca tu felicidad donde quiera que esté. Te lo mereces. Chema tiene razón. No desperdiciemos esta oportunidad para ser felices. No puedo hacerlo, no debo hacerlo. Cristina, mi amor, no tengas miedo. Es la última oportunidad que tenemos para ser felices. Ven conmigo. Te lo suplico. Ven. Esperabas, no te conformes, jamás te detengas. ¿Será que se va a ir Pero Cristina sobre con Víctor todo Manuel? las cosas. ¿Será que se va a ir desde ahí, desde el frente mismo de la iglesia? ¿Le va a pasar la mano y se van a ir? ¿Qué pensás vos? Mirá que está fuerte esta Ya dimos con situación. 5 veces. Porque por un lado el amor de su vida y por el otro lado la persona que la apoyó muchísimo Claro. en todo momento cuando se le dio toda la espalda, ella por agradecimiento. ¿Te casarías por agradecimiento vos o vos, Oki? ¿Lo harían? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, pero Por más adelante plata, tenemos sí. el avance para hoy también. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Si se casa o no Cristina hoy. Pero como plato fuerte, como todos los miércoles, tenemos a esta actriz que anteriormente estuvimos viendo, que era María Sorté, Sí. con su papel de Vivian, que vamos a estar conociendo un poquito de su biografía en el 98, que fue viuda, tiene 6 nietos. Acá lo tenemos, acá tenemos el material que mucho mejor que ustedes lo vean. A ver, Fíjense. a ver. María Sorté nació el 11 de mayo de 1955 en Chihuahua, México. Llegó al Distrito Federal para estudiar medicina, pero al presentar el examen de admisión entró a la Academia de Actuación de Andrés Soler, donde se quedó a estudiar. Estuvo casada con el político Javier García Paniagua, con quien tuvo 2 hijos, Omar y Adrián. Enviudó en el año 1998, luego de que su esposo muriera de un paro cardíaco. Tiene 6 nietos, 3 de cada hijo. Debutó como actriz en la década del 70, trabajando en la televisión, el cine y el teatro. Su primera telenovela fue Mundo de Juguete en el año 1974 y su primer protagónico, Por Amor se da, en el año 1981. También se ha destacado como cantante y ha hecho grabaciones. El nombre de esta extraordinaria primera actriz y cantante está escrito con letras de oro en la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicano. Otras participaciones que ha tenido en telenovelas han sido De Frente al Sol, Sueños de Juventud, El Privilegio de Amar, Amor Real y Fuego en la Sangre. Fue solicitada por el productor Pedro Torres para participar en una segunda temporada de Mujeres Asesinas en el capítulo María Pescadera. En el año 2009 dio vida a Aurora, en Mar de Amor. 3 años después regresa a las telenovelas con una participación especial en Amor Bravío. Para el año 2013 se integra La Tempestad, producción de Salvador Mejía. Ahí teníamos un poquito la biografía de Vivian. Muy interesante. María Sorté, claro, una trayectoria, una carrera tremenda también esta mujer. muy buena con su actriz. papel de Vivian, hermosa mujer. ¿Te diste cuenta en el material cómo era hermosa, Muy verdad? linda, muy linda. Bueno,
19 horas, ya sabes. ¿Para qué me gritar? ¡Bueno! No, y hay que ponerle vibra, hay que ponerle Claro, alegría. Hoy sí. Nochebuena, voy a tener mi noche buenísima hoy. A Ni te ver. he imaginado aquí. Bueno, tenemos el avance para hoy. Como siempre, 19 horas. Fíjate, ¿qué va a suceder? ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? ¿Va a salir corriendo, Cristina? Fíjate. Hoy, en un nuevo capítulo del Privilegio de Amar. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Quiero denunciar que conozco a la persona que disparó al actor Andrés Duval. Sí, al famoso actor Andrés Duval. Claro, por supuesto. Sé de quién se trata. No solo eso. Sé dónde pueden encontrarla. Es más, si se apresuran, se la pueden llevar a la cárcel ahora mismo. Ahora más que nunca necesito de ti. Yo no quiero que Alonso sufra. Por eso sigo estando dispuesta a casarme con él. Y aquí lo voy a esperar porque sé que él va a venir. Estoy segura que va a venir y no me voy a mover de aquí hasta que él entre. Vive los últimos capítulos del Privilegio de Amar. Lunes a viernes, 19 horas. Solo aquí, por Red Guaraní. Espectacular, así que Bueno, imperdible. teníamos el avance para Sí. esta noche, 19 horas, por supuesto. ¿Cuánto falta para terminar? Y la semana que viene ya estamos en Ya. los finales. Llegamos, ya, estiramos hasta el 31 con esto. No, nos vamos a llegar hasta el Vale. 31, antes. Bueno, después ya hacemos el anuncio de lo que se viene Sí, para después el de la siguiente novela, que va a estar mucho más espectacular. Claro que sí.